Hola chicos, hoy les voy a enseñar un poco el cómo realizar conexiones generando una conexión en Power BI de tablas de dimensiones con la tabla de hechos, ¿ya? Acá le estoy proyectando SQL Server con el cual ustedes van a hacer las conexiones o también lo pueden hacer directamente desde el Excel, como lo vimos creo que en la primera ayudantía. Las conexiones que ustedes van a hacer se basan en una conexión directa desde el programa SQL Server a Power BI, ¿ya? Para casos de esta ayudantía, nosotros vamos a hacer trabajo con la base de datos de Norwin, eh, la cual contiene muchas tablas de datos, eh, contiene lo que es categoría, los clientes, eh, los proveedores, la zona geográfica de los clientes, de los proveedores, los productos, las categorías, las regiones, los territorios, etc. Entonces hay muchas tablas con las que ustedes pueden trabajar y generar distintos indicadores. Yo les voy a explicar este porque fue el trabajo que yo hice. Entonces igual como que me acuerdo de cómo lo trabajé y qué fue lo que hice. En primera instancia, yo no sé si ustedes vieron en SQL Server la generación de tablas nuevas, ¿ya? Eh, pero yo doy entendido que sí, ¿ya? Eh, porque eh, la profesora me pidió apoyo en Power BI porque ella iba a trabajar SQL con ustedes, entonces me imagino que ustedes vieron esa área. Bien, lo que, lo que yo le estoy proyectando es mi tabla de hechos con la que yo voy a trabajar las distintas dimensiones, ¿ya? Si bien recuerdan, la tabla de hechos es como la tabla en donde se van registrando cada una de las transacciones, en donde se registra, se hace el vínculo de lo que yo compré, en qué horario, en qué fecha, qué producto, si ese producto está relacionado a un proveedor, en qué región, en qué local, etcétera, ¿ya? Pero la gran diferencia en este caso es que nosotros en la tabla de hechos tenemos solamente datos que son relevantes para la información y para la generación de indicadores, y el resto son solamente atributos. ¿Ya? Eh, entonces, ustedes tienen que ir seccionando la información que ustedes tienen en su tabla principal o en todas estas tablas, que yo puedo trabajar con, por ejemplo, la tabla de territorio, que me muestra un territorio ID, un territorio de descripción y una región ID, ¿ya? Y esta sería la dimensión de territorio, ¿ya? Porque solamente hay información basada en el territorio. Entonces, ¿qué voy a hacer yo con mi tabla de hechos? Yo en mi tabla de hechos tengo que incluir solamente la ID del territorio, entonces se me va a generar un vínculo entre mi tabla de hechos me va a decir, yo hice el pedido del producto A en el local B y en el territorio de Boston, ¿ya? Entonces, ¿yo cómo lo voy a relacionar? Solamente con el ID. Entonces, a mí en mi tabla de hechos me va a quedar eh, orden ID, eh, producto ID, o sea, el ID del producto que yo compré, eh, la cantidad, ese va a ser un dato que sí va a estar ingresado a la tabla de hechos, la cantidad, el precio, el descuento, todo eso va a ir en la tabla de hechos. Y voy a tener eh, el territorio ID va a ser quien me va a ligar a mí la tabla de dimensiones del territorio, que es esta tabla, con la tabla de hecho. Entonces yo en mi tabla de hecho voy a tener el territorio ID, solamente este número, 02116, y que en mi tabla de dimensión de territorio voy a tener también 02116 y esta información, que corresponde a Boston, ¿ya? Pero Boston como palabra, como atributo, no va a estar incluida en la tabla de hecho. Solamente yo voy a trabajar con los ID, con las claves primarias y las claves foráneas, ¿ya? Bien,
yo para generar estos enlaces, estos vínculos, lo que hice fue seleccionar las tablas que a mí me van a servir para generar los indicadores que yo quiero. ¿Ya? Entonces, ¿qué fue lo que yo hice? Yo dije, quiero analizar eh, la información de categoría. Entonces fui haciendo select en cada una de las tablas que yo dije, estas pueden que me sirvan. Por ejemplo, les voy a mostrar las primeras cuatro, que son las categorías, eh, los clientes, los empleados y el territorio del empleado. O sea, a qué ciudad o qué territorio corresponde ese empleado. Entonces yo aquí fui analizando la información. ¿Ya? Ustedes tienen que ir haciendo un análisis también de los datos que ustedes tienen para que vean qué indicadores pueden generar con esto. En la primera tabla tenemos la categoría ID, se nos entrega la categoría, el nombre de esa categoría, la descripción y una descripción de la imagen, ¿ya? Que está codificada. Luego en la segunda tabla tenemos el ID del cliente, la compañía de ese cliente, el, el nombre de contacto con el que nosotros tenemos ese vínculo y todos esos datos, ¿ya? Y todos esos datos corresponden a tablas de dimensiones, pero que no están en sí limpias, ¿ya? Porque, por ejemplo, en la segunda tabla, que es Customer ID, tenemos información del cliente, pero aparte tenemos datos de la ciudad, ¿ya? Entonces nosotros podemos generar una subdimensión para clientes en donde nosotros tengamos solamente la información clave del cliente, que puede ser la compañía, el contacto, la dirección, y eso. Y aparte una ID que sea ID City, por ejemplo. Entonces vamos a tener el ID City, en vez de Berlín vamos a tener ID City 1, ID City 2, ID City 3, y nos va a hacer el vínculo con la otra dimensión que va a ser Customer, Country, eso, ese es el nombre de la dimensión. Ahí ustedes van jugando con los nombres que a ustedes se les haga más fácil. Yo me acostumbré a trabajarlo en inglés, pero de repente igual a mí mismo me genera confusión, entonces quizás les va a salir más fácil trabajarlo en español. Eh, ya, entonces yo fui seleccionando estos datos y fui creando a través de Join una nueva tabla que me agrupara a mí todos los datos, todos los atributos que yo necesitaba. ¿Ya? Entonces yo les voy a mostrar solamente ya esa tabla para que hagamos la conexión con Power BI, para que podamos empezar a trabajar la relación en Power BI. Entonces, yo agrupando todos los datos que necesitaba, generé esta tabla. ¿Ya? En donde tengo el ID de la orden, las fechas de envío, las fechas en donde se generó la orden, el, el nombre de la compañía que envía, el peso, la ciudad de envío, el país de envío, el producto ID, etc. Y si se fijan, yo tengo acá como una tabla de hechos, pero que tampoco está limpia. Entonces yo tengo que hacer esta limpieza. Y esta limpieza nosotros la vamos a hacer en Power BI, en donde vamos a tener una tabla principal o un grupo de tablas, dependiendo de cómo ustedes trabajen desde el SQL, y vamos a generar la limpieza de los datos en Power BI. ¿Ya? Entonces, el primer paso es cargar la base de datos en Power BI. Entonces me voy a ir a Power BI directo. Acá está Power BI, un nuevo archivo, ¿ya? Entonces ustedes tienen que generar la conexión. ¿Y cómo yo importo los datos desde SQL Server a Power BI? Si bien recuerdan, en una de las ayudantías yo les dije que al abrir la ventana de Power BI tenían cuatro opciones, que es importar datos desde Excel, importar datos de SQL Server, pegar datos en tabla en blanco y probar un conjunto de datos de muestra. Pero que estas cuatro opciones que les muestra Power BI no son la única. Ustedes pueden tener acá en obtener datos muchos más, incluso pueden agregar más, o sea, cliquear en más y les va a mostrar muchas más opciones de donde ustedes pueden obtener datos, ¿ya? Ahí mi computadora anda un poquito lento y así que paciencia, por favor. Ya, ya. Acá tenemos la opción que dice base de datos desde SQL Server. Entonces yo selecciono esa opción y le doy a conectar. Y me dice que ingrese un servidor.
El servidor yo lo saco desde SQL. Me voy a SQL y acá donde sale la opción a la izquierda del panel de explorador de objetos, se van a Connect, Database y copian el server name. Lo copian. Control C, lo copian, se van a Power BI y lo pegan acá en servidor. Y ahí le dan a aceptar. Bien, en mi caso, yo tengo 4 bases de datos cargadas, ¿ya? Y nosotros vamos a trabajar con Northwind. Entonces acá en Northwind nos muestra todas las tablas que están cargadas en nuestra base de datos, en Northwind, ¿ya? Estas son las que tienen este icono de regía, ¿ya? Entonces acá tengo la categoría, los clientes. Estas DIM categories son tablas que yo hice para poder trabajar en SQL Server, ¿ya? Pero la tabla que yo les mostré, que es esta tabla, la grande, yo la nombré como KPI Norwin-KPI, ¿ya? Entonces usted al momento de generar una tabla nueva, ustedes le colocan el nombre que ustedes quieran y la tienen que buscar acá, ¿ya? Entonces si yo selecciono acá, me va a mostrar a mí mi tabla, que fue la que yo generé, que es el order ID y todos los otros atributos que son importantes para mí, con los que yo quiero trabajar. Si ustedes tuvieran un conjunto de tablas eh, por separado, o sea, ustedes no hicieron esta conexión de la tabla grande, ustedes pueden trabajar también perfectamente con las tablas pequeñas. Por ejemplo, estas que dice Order Details, Order Products, son las tablas como por defecto que vienen en la base de datos de Norway, ¿ya? Entonces, si ustedes cliquean, les va a mostrar la información. Pero ojo, que si ustedes trabajan de esta forma, o sea, con las tablas por defecto que trae la base de datos, tienen que considerar muy bien de dónde van a sacar los datos para la tabla de hechos, ¿ya? Que en este caso ustedes tienen que ver que Order Details le entrega a ustedes lo que están vendiendo o comprando, ¿ya? Que le da el Order ID, lo que ustedes compraron en Product ID, el precio que ustedes pagaron, la cantidad, un descuento, etcétera. Y en Orders también tienen otros datos, también tienen un Order ID que también le está entregando más información aún, que le está diciendo quién es el cliente, qué empleado efectuó la compra, o sea, perdón, la venta, en qué fecha, la fecha a la que ustedes tienen que hacer el envío, el método de envío. Entonces son mucha más información, entonces ustedes tienen que fijarse muy bien en eso, ¿ya? En este caso, Order Details y Orders son como las dos tablas principales con las que ustedes deberían trabajar, ¿ya? Y son con las que, de hecho, yo generé los join para poder unir todos estos datos y trabajarlos acá, en el KPI Nord, ¿ya? Bien, entonces como yo estoy trabajando con esta tabla grande, eh, yo voy a seleccionarla y la voy a cargar. Y ahora tengo que esperar. Ahí tienen que esperar que se carguen los datos. Se demora un poco porque son hartos datos. Ya, se cargó. Bien, si yo me voy acá a los iconos del costado, que el primer icono del gráfico es la visualización, el segundo es la tabla de datos. Acá me muestra todos los atributos que yo seleccioné en mi tabla y lo uní en esta tabla única como tabla de hechos general, ¿ya? Y donde hice todo este juego para poder trabajar eh, de forma más eficiente en Power BI, ¿ya? Porque yo considero que es mucho más fácil trabajar primero en SQL, o sea, hacer la limpieza en SQL en el sentido de ver qué atributos voy a necesitar, qué tablas voy a trabajar, porque acá ustedes van visualizando de forma rápida, entonces dicen, necesito esto, a través de join puedo unir los atributos, y acá está el código que yo utilicé, ¿ya? O sea, yo por ejemplo me llevé el order ID, el product ID, todos esos atributos que están, los junté, eh,
Y por ejemplo, yo order details con la tabla order, que fue la que yo les dije que tenían que ser las dos tablas en las que ustedes iban a considerar para una tabla de hechos, yo las junté a través de un join, que es el que se muestra acá, y los junté haciendo una comparación entre los order ID, ¿ya? Porque la tabla orders tenía order ID y la tabla orders detail también tenía order ID. Entonces yo podía generar la unión porque tenían el mismo ID, ¿ya? Entonces con el join yo lo que hice fue decirle a SQL que en donde yo tuviera el order ID igual en ambas tablas, me uniera los datos, ¿ya? Entonces eso fue lo que yo hice en SQL. Ya, acá tengo la tabla principal. Si me voy al esquema, al modelo, me muestra que tengo solamente una tabla. Y esta es mi tabla de hechos, ¿ya? Entonces yo necesito generar las dimensiones, ¿ya? Para poder hacer más limpia la limpieza y optimizar la búsqueda de los datos cuando llega a las consultas en la visualización. Entonces, ¿qué necesito hacer? Es hacer transformaciones de datos. Entonces me voy a panel inicio en informe y transformar datos. Y ahora voy a empezar a trabajar de lleno para poder generar estas dimensiones de esta tabla principal y ir construyendo el modelo que yo voy a necesitar, ¿ya? Entonces, tengo la KPI Nordwind KPI, que es mi tabla principal. Esta yo la voy a duplicar para no alterarla. La duplico, la selecciono y le voy a cambiar, la voy a deshabilitar. Entonces, selecciono en habilitar, la deshabilito y ya en la tabla nueva que generé le voy a cambiar el nombre y le voy a poner FactType, que va a ser mi tabla de hechos. Entonces, tengo el order ID y yo quiero generar una dimensión, ¿ya? Que recuerden que las dimensiones son como los grupos de datos más pequeños que responden a una misma categoría. Es decir, una dimensión puede ser en la dimensión de producto, en donde yo en esa tabla tengo solamente datos del producto, una dimensión de área geográfica, en donde yo solamente tengo atributos de la área geográfica. Otra dimensión puede ser, por ejemplo, método de envío, en donde tengo solamente, por ejemplo, a ver si fue un envío express, un envío rápido. Puedo tener también una tabla de dimensión de la empresa de envío, en donde ahí tenga el nombre de la compañía, puede ser el root de la compañía, y de esa misma tabla de dimensión de la compañía de envío, puedo sacar una subdimensión que me habla a mí de como la ubicación geográfica de esa empresa de envío, pero que es externa a mi tabla de hecho, ¿ya? Solamente para que me genere un vínculo entre esas dos tablas, dándome información de dónde corresponde esa empresa de envío. Entonces ya yo voy generando un modelo, que es un modelo estrella, básicamente. Eh, También puedo tener la dimensión del tiempo. La dimensión del tiempo es, si no es la más importante, es una de las más importantes porque me va a generar que yo pueda ir, en mi visualización de Power BI, yo pueda ir visualizando el comportamiento de los datos de acuerdo a una fecha que yo quiera analizar, ¿ya? Entonces yo tengo que trabajar bien con un atributo de fecha para dejarlo como ID en mi tabla de hechos y el otro atributo o los otros atributos de fecha relacionados a la tabla de hechos tienen que quedar en una dimensión. Ya, pero vamos entonces a lo primero. Yo voy a ver si tengo acá los atributos para el producto. Ya, mira, acá tengo Product ID y Product Name. Ya. Entonces yo quiero sacar estos dos atributos de esta tabla.
y voy a generar una tabla de dimensiones. ¿Cómo lo voy a hacer? Voy a duplicar la tabla. ¿Dónde está? Duplicar, acá. Le voy a cambiar el nombre y le voy a poner dim product, dimensión product. Entonces, yo de esta tabla necesito solamente el product ID, el product name, voy seleccionando con CTRL, ¿ya? Para poder ir seleccionando varias columnas. También me puedo llevar la category ID y category name. Sí. Sí, porque voy a sacar dos dimensiones, o sea, una dimensión producto y una subdimensión que va a ser la categoría. Así lo voy a hacer. Ya. Entonces, como me voy a quedar con estos datos, sí, me voy a quedar con esos datos. No, y el precio unitario. También me voy a quedar con el precio unitario. Porque también está relacionado al producto. Ya me voy a quedar entonces con estos 5 atributos, que es el product ID, el precio unitario, el nombre del producto, el ID de la categoría y el nombre de la categoría. Entonces yo selecciono en cualquiera de los atributos que seleccione, botón derecho y quitar otras columnas. Quito las otras columnas. Ya. Entonces acá me quedó una nueva tabla que solamente tengo, en donde solamente tengo información del producto. ¿Ya? Y yo acá, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a ver, voy a analizar primero. Si tengo mis datos, ¿qué me conviene más? ¿O eliminar duplicados antes o eliminar duplicados después? Yo considero que es más, o sea, a uno le genera menos riesgo el sacar los atributos antes de eliminar duplicados. ¿A qué me refiero con eso? Yo les dije que de esta tabla iba a sacar una subdimensión, que era la categoría ID, ¿cierto? Entonces, a mí me es más factible para que no se me vaya a generar eliminaciones de datos, porque si yo acá si elimino duplicados, puede que en alguna categoría ID, por alguna de las razones, me elimine un dato de más que yo no tenía que eliminar porque a lo mejor hay un producto con el mismo nombre que tiene que está clasificada en dos categorías distintas. O sea, puede darse el caso, como puede que no, o sea, es muy raro, pero puede ser, ¿ya? O puede ser cuando nosotros queremos ver a un cliente y eliminemos duplicado y coincida, no sé, por ejemplo, el nombre del cliente y al eliminar duplicado eliminemos un dato de más en donde nosotros queríamos sacar una subdimensión. Entonces, ¿qué voy a hacer yo en este caso? Voy a duplicar nuevamente esta tabla, la duplico, que es la dimensión del producto, porque estoy trabajando con la dimensión producto, y le voy a cambiar el nombre. Y esta va a ser la dimensión category. Ya, ahora sí. Me voy a producto y en producto ID selecciono y voy a quitar duplicados. Quitar duplicados. Entonces me eliminó todos los datos que tengo duplicados. Entonces, yo en esta tabla me voy a quedar con el Product ID, que es directamente del producto, el nombre del producto, la categoría ID, que va a ser la llave primaria con la que yo, o sea, perdón, la llave foránea con la que yo voy a vincular con mi llave primaria en dimensión categoría. Entonces esa la mantengo esta, mantengo esta, mantengo esta y mantengo el precio unitario. Y el nombre en la categoría no lo voy a necesitar porque va a estar en Category ID. Entonces yo selecciono, o sea, cliqueo botón derecho y voy a quitar otras columnas, o sea, todas las columnas que yo no seleccioné. Quitar otras columnas y me quedo con
estos datos, estos atributos, donde tengo product ID, el nombre del producto, el ID de la categoría y el precio unitario. ¿Ya? Esto lo voy a mover. Solamente por estética, o sea, siempre traten de dejar los ID al principio, ¿ya? Y luego los atributos en donde son no llaves. Bien. Tengo entonces los product ID y yo los voy a ordenar de menor a mayor. Acá era. Acá. Ya, ahí lo ordené. Entonces, claro, si yo doy una revisada, no podría tener en estas tablas de dimensiones dos atributos, o sea, dos ID iguales. No los puedo tener, ¿ya? Porque se supone que yo eliminé los duplicados. Porque si yo reviso acá en la categoría en donde yo no he eliminado duplicados, acá yo sí debería tener más de un ID repetido. ¿Ven? Acá. Entonces acá lo que yo estoy haciendo, lo que yo hice acá en dimensión producto fue eliminar duplicados porque tengo que generar esa limpieza en la tabla, ¿ya? Porque el producto es único. Entonces tengo un ID único. Porque si bien, o sea, si hacemos una visión hacia atrás de lo que nosotros hemos hecho, que fue, eh, nosotros sacamos estos atributos de la tabla de hechos en donde se van registrando las transacciones. Entonces nosotros tenemos que para distintos pedidos, nosotros podemos tener el mismo producto vendido. Entonces, es obvio que a nosotros nos queden una repetición de datos para el producto, porque un producto puede ser vendido a muchos clientes, o sea, a muchos order ID. Bien, nosotros acá ya trabajamos con el producto ID, trabajamos con el producto nombre, trabajamos con el precio unitario. Entonces yo voy a trabajar con el category ID y el category name, que es la subdimensión de la dimensión producto. Entonces voy y voy a quitar estas columnas que seleccioné, en este caso. Entonces tengo el category ID y el category name. Y esta la tengo vinculada a la dimensión producto. ¿Ya? Y de la tabla de hechos, yo saqué entonces estos atributos. ¿Cierto? Los saqué. No los voy a borrar todavía, pero acuérdense que ya los saqué. Entonces ya no los necesito en mi tabla de hechos. Bien, tengo dos dimensiones creadas. Dimensión producto y la subdimensión de producto, que es categoría. ¿Qué otro atributo yo puedo sacar de acá? Puedo sacar posiblemente todo lo que tenga que ver con el pedido, o sea, la empresa de envío. Puedo sacar el chip name, chip city, chip country. ¿Qué más? Eso más puedo sacar. Ya, entonces lo voy a sacar. ¿Y cómo lo saco? Acuérdense, duplicando primero. Duplico. Voy a poner dim ship. Listo. Entonces ahora elimino todo lo que yo no necesito. Entonces, como son menos atributos que yo voy a mantener de los que voy a eliminar, selecciono los que voy a mantener. Selecciono el chip name, chip city, chip country. Eso. Ya. Si se fijan, en este paso yo no tengo un ID para el ship name, o sea, para el envío, para la empresa de envío. Yo no tengo un ID. Entonces yo voy a tener que generar un ID. Y ese ID lo voy a tener que vincular de una forma a la tabla de hechos. ¿Ya? Entonces, cuando ustedes se encuentran frente a este caso, yo les recomiendo, y hasta el momento yo no he encontrado otra forma, o sea, no he podido realizarlo de otra manera que no sea manteniendo el order
ID, ¿ya? O un atributo que a mí me vincule todavía a la tabla de hechos, que sea que no sea dinámico, o sea, el ID se supone que no es dinámico, no tiene que cambiar, es único. Entonces yo lo voy a mantener también el order ID, ¿ya? A ver, estoy analizando un poco. Sí, está bien. Entonces voy a eliminar todo el resto. Quito otras columnas. Ya. Entonces, ¿por qué mantuve el order ID? Porque yo tengo que generar un nuevo ID para esta dimensión de chip de envío y vincularla con mi tabla de hechos. Y como yo acá no tengo ningún ID, caso contrario, ¿qué pasó con el producto ID? Que ya tengo los ID que me van a vincular a mí con mi dimensión producto. En el caso del chip, yo no tengo esta conexión, ¿ya? Porque yo voy a eliminar duplicados. Por ejemplo, voy a eliminar estos beans, et alcohols. Y al momento de querer yo relacionarlos con la tabla de hechos, no voy a tener forma de cómo hacerlo, ¿ya? No voy a saber, no voy a tener cómo vincular o cuál es el ID eh, en este caso, porque no existe, no está, no está en la tabla, o sea, no existe, hay que crearlo. Entonces, ¿qué voy a hacer? Lo que voy a hacer, primero voy a ordenar los ID. Order ID al principio, chip name, chip city, chip country. Ya. Chip city, chip country. Y eso lo voy a mantener aquí mientras. Ya. Acá yo voy a eliminar los duplicados. Quitar duplicados. Acá. Ya, quité los duplicados. Y esto los voy a ordenar de forma ascendente. Ya. Entonces. A ver. Mm, 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 no, parece que se me está complicando más de esta forma. Ya con estas cosas ustedes se van a encontrar, chiquillos, ya. Así que perdón si me gasto unos minutos como viendo. Ya miren, el problema que yo encuentro acá es que cuando yo genere los ID, porque la forma en que yo tengo en Power BI de poder generar un ID es generarlo con un índice automático. Es decir, que me va a tomar que para este atributo va a ser ID 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿ya? Pero si ustedes se fijan, en este caso yo tengo que tengo repetido el Alfred Futterskiste 1, 2, 3, 4, 5 veces y hay una con una variante y después tengo Ana Trujillo repetido 4 veces, entonces yo cuando genere el ID me va a quedar como 4 ID distintos. Entonces lo que voy a intentar va a ser eliminar el order ID, voy a quitar el order ID, voy a volver a quitar duplicados y ahí me quedaron de forma única, ¿ya? Me quedaron los atributos únicos. Entonces yo ahora puedo generar el ID. Entonces voy a agregar una columna como una columna de índice personalizada, porque a mí me gusta que me quede, por ejemplo, desde el índice 100, de incremento en uno. Aceptar. Lo desplazo y a este le voy a cambiar el nombre. Va a ser ship ID. Enter. Y ese va a ser mi ID. ¿Ya? Ese va a ser mi ID con el que yo voy a trabajar ahora con los chip name. Entonces, ahora viene el problema, entre comillas, que es cómo yo lo voy a vincular con la tabla de hechos. Porque este ID, claro, yo lo generé en la tabla de dimensiones, de dimensión chip. Pero la dimensión de tabla de hechos no existe. No está. ¿Ya?
Entonces, lo que yo voy a hacer es, a ver cómo era acá, en inicio, ya, acá en inicio, yo voy a generar, combinar consultas. Voy a combinar consultas. Lo que yo voy a hacer acá es que yo quiero llevarme un atributo haciendo una comparación de los datos existentes de dos tablas. Entonces yo voy a comparar mi tabla de dimensión chip con mi tabla de dimensión de hechos. Entonces voy a seleccionar, acá automáticamente me seleccionó el dim chip. Entonces necesito, pero parece que lo estoy haciendo al revés. Pero no estoy seguro. Ya. Acá lo que me está diciendo. Ya, aquí seleccioné mis dos tablas. Y yo tengo que seleccionar los atributos en donde yo voy a hacer las comparaciones de datos. ¿Ya? Entonces yo quiero comparar que cuando el chip name sea en mi tabla de dimensiones sea igual al chip name. ¿Dónde está chip name? Al chip name de Vince et al. Coles, me lleve a mí un atributo que va a ser el chip ID. Entonces, acá yo voy a llevar voy a llevar estos datos a esta tabla. De la dimensión voy a llevarlo a la tabla de hechos. Aceptar. Ya, lo hice al revés. Lo hice al revés. Perdón. Tengo que irme a la tabla de hechos. Acá yo voy a agregar el ID. Vuelvo a hacer la combinación de consulta. Yo entonces acá. Yo a mi tabla de hechos me voy a traer la dimensión. Ay, no me aparece. No me aparecía. ¿Y por qué no me aparece? A ver, ¿qué fue lo que hice? Eliminar. Eliminar. A ver si ahora puedo. Voy a combinar consultas. Ahí sí. A mi tabla de hechos, yo voy a traer un atributo o varios atributos de mi dimensión chip a través de la comparación del chip name con el chip name de la dimensión product. Entonces acá voy a hacer un tipo de combinación externa por la izquierda, es decir, de la segunda tabla yo me voy a traer un atributo a mi tabla principal, ¿ya? A mi tabla de hecho. Caso contrario sería externa por la derecha, que yo me voy a traer un atributo de acá, de la tabla de hechos, a la dimensión. Pero no, yo me voy a traer de la dimensión a la tabla de hechos. Entonces por la izquierda. O sea, de abajo hacia arriba. Así lo entiendo. Aceptar. Ya, entonces acá se me generó un nuevo atributo, que es dim chip. Si yo selecciono acá la flechita, me dice que seleccione el atributo que yo de la tabla de dimensión chip me quiero traer a la tabla de hechos. ¿Y yo qué es lo que me quiero traer? El chip ID. Entonces solo selecciono chip ID. Doy en aceptar. Y ahí traje la dimensión, o sea, el ID de la dimensión chip ID. Entonces le cambio el nombre. Chip ID. Y desplazo al principio. Acuérdense que las tablas tienen jerarquías. Ya todos los ID van al principio, de lo más general a lo más específico. ¿Ya? Entonces, una vez que nosotros tengamos nuestras tablas confeccionadas, vamos a ver la jerarquía. Tengo el order ID, luego el chip ID, me voy a traer el product ID también al principio.
¿Dónde está Product ID? Acá. Lo arrastro al principio, acá. Ya, según yo, es más importante en el momento de una boleta el producto que yo estoy comprando por sobre el ID del envío. Bien, tengo esa dimensión. ¿Qué otra dimensión puedo generar? La dimensión de fecha. A través del order date. Sí. Sí. Entonces voy a duplicar. Duplicar. Cambio el nombre. Dim tiempo. Dim time. Entonces, ¿yo quién me voy a traer? Me voy a traer el order date con eso más. El order date con el shipped date, que son la fecha de pedido y la fecha de envío, o la fecha que tengo que enviar. Entonces me voy a quedar con eso y me voy a también quedar con el order ID por si acaso para hacer el análisis después. Entonces elimino el resto, quitar otras columnas. Ya. El order ID lo voy a mover al principio. Tengo la shipped date, order date. A ver, ¿qué se me repite más? Ya tengo la fecha de orden, la cual es la misma para cada orden ID. La shipped date también al parecer es la misma para cada order ID. Ya, entonces, a ver si quito duplicados. Quité duplicados. Ah, perfecto. Ya miren. Quité los duplicados y me quitó los atributos a los ID duplicados del order. Entonces, si yo ordeno de forma ascendente, me queda que tengo solamente un ID por cada fecha. Entonces, eso está bien. Ya, porque en las dimensiones son valores únicos. Entonces, quito este order ID porque no lo voy a necesitar. Lo quito. Y me voy a quedar con el order date como order date ID. Este va a ser mi ID. En la fecha, con la profesora aprendí que es mucho más sencillo y factible quedarse con el order date como una ID, o sea, el atributo como fecha como tal, como una ID. ¿Ya? Es mucho más factible. Entonces yo el shipped date lo voy a tener que eliminar de mi tabla de hechos, porque ya lo tengo acá. Entonces yo en mi fact table me voy a order date y le voy a poner order date ID. Entonces yo digo, lo muevo para acá. Y acá yo digo, ¿qué es lo más general? El order ID en primer lugar, luego, en qué fecha yo compré, hice el pedido, qué fue lo que compré y quién me lo envió. Que eso lo llevamos hasta ahora. Este también le voy a poner product-id. Y al order ID también. Order-id. En el producto, product-id. Category-id. En dimensión category-id. En el chip también. Y en el time también. Ya. Entonces tengo hasta el momento 4 dimensiones. La dimensión producto, la dimensión categoría, la dimensión chip y la dimensión time o tiempo. Entonces, ¿qué otros atributos tengo que son importantes? El supplier.
el supplier, que es el proveedor. Entonces yo voy a tener que sacar estos atributos como una nueva dimensión, ¿ya? Porque no son relevantes para mi generación de orden en la tabla de hechos. Solamente necesito el ID. Entonces duplico div supplier. Entonces de la dimensión supplier, como aquí yo ya tengo el ID y el nombre de la compañía, yo voy a eliminar todo el resto, hasta el order ID, porque ya tengo un ID acá. Entonces quito todas las otras columnas. Y le voy a cambiar el nombre, supplier ID. Y en mi tabla de hechos también, supplier ID. Yo lo hago así porque después cuando tengan que generar la unión del modelo y ir uniendo los atributos que son sus llaves, al ver los dos nombres iguales se les va a hacer más fácil, ¿ya? Porque cuando vean que tienen un ID como junto, un ID con minúscula y otro con mayúscula, puede que les genere confusión. Entonces, para facilitar las cosas, yo le cambio el nombre al tiro. O sea, modifico y le doy como al tiro el nombre como estandarizado. ¿Ya? Que yo en general cuando trabajo con un atributo y es un ID, le coloco guión ID para separarlo. Bien, acá entonces tengo el supplier ID. Si lo ordeno de forma ascendente, tengo los ID repetidos, porque se repite de acuerdo a cada pedido. Entonces voy a eliminar duplicado. Y ahí está, 1, 2, 3, 4, 5, 6, y así, hasta 29. Tengo 29 proveedores solamente. Bien, entonces, ¿qué otro atributo más tengo importante? Tengo el ID. Tengo que mover el supplier ID al principio y ordenarlo por jerarquía. Entonces, acá. Ahí, ya. Entonces yo tengo el order ID, que es el atributo principal, o sea, la llave principal. Luego, en qué fecha yo hice el pedido, qué fue lo que yo compré, qué empresa lo va a enviar y quién es el proveedor de lo que yo compré. Que según mi criterio, es más importante quién lo va a enviar que el proveedor para el cliente. Entonces yo así registro la venta. O sea, perdón, la transacción en la tabla de hecho. Le doy más prioridad al quien lo envía que al proveedor, porque el proveedor es como una actividad, una función que la empresa tiene internamente, ¿ya? No es tan relevante para el cliente que en el proveedor, y sí le es más importante saber quién le envía el producto, ¿ya? Entonces, según ese criterio, y que yo veo la base de datos de esa forma, o sea, generalmente hago ese análisis para ver qué es más importante para el cliente en relación a una boleta, ¿ya? Porque yo me imagino la tabla de hechos como una boleta, con los atributos que yo necesito en esa boleta. Bien, entonces, luego tengo la fecha de envío, tengo el peso, el precio unitario, la cantidad, un descuento, el producto nombre, la categoría, ya. Entonces, ¿con qué atributo me voy a quedar? Me voy a quedar con el order ID, me voy a quedar con el order date ID, con el product ID, chip ID, supplier ID, me voy a quedar, esto ya lo tengo en otra tabla, esto también, me voy a quedar con el peso, me voy a quedar con la cantidad. También podrían quedarse con el precio unitario si es que no lo agregaron en la tabla producto ya, o sea, la dimensión producto. Me voy a quedar con el descuento y todo el resto no me va a servir. Entonces, voy a quitar el resto, no debería tener ningún error. Quitar otras columnas. La quito. Y me queda mi tabla de hechos de esta forma. Tengo el order ID, tengo todos los ID que necesito y los datos como
como cualitativos del pedido. O cuantitativos. Pero son los datos que a mí me entregan mayor información de lo que yo compré o lo que yo vendí. Y en este caso es importante el precio, o sea, perdón, el peso y la cantidad y el descuento. ¿Ya? También podría tener el precio unitario, eh, o podría tener el total, que si yo tuviese el total, lo dejaría sí o sí acá en la tabla de hecho. Pero como tengo el precio unitario, asumiendo de que todos los precios son iguales para todos los productos, yo la dejo en la dimensión de producto. ¿Ya? Porque si fuera el total, yo con el total considero la cantidad. Entonces, y un descuento. En el caso de acá me aplica un descuento, que son descuentos distintos. Entonces, yo ese descuento, o sea, perdón, ese total no lo podría tener en la dimensión producto porque es el total de lo que yo compré. Pero si me están dando el valor unitario del producto, es un dato del producto y yo puedo trabajarla en la dimensión producto o también en la dimensión, o sea, perdón, en la tabla de hecho. Bien, generé esos atributos. Entonces, ¿qué voy a hacer ahora? Voy a cerrar y aplicar a ver si está todo bien. Ahí tengo que esperar que cargue. Ya ahí cargó. Me voy a mis tablitas y acá tengo todo lo que yo hice. Ah, pero miren, categoría ID los tengo duplicados. Creo que no eliminé duplicados. Entonces voy a tener que ir a revisar eso. Bien, así me quedó mi fact table, mi tabla de hecho. Y el modelo me queda de esta forma. Esto lo quito, esto le voy a hacer zoom. Ya. A ver, el modelo me está vinculando entonces, sin problemas, la tabla de hecho con la dimensión suppler, con la dimensión producto, con la dimensión chip. Pero no me está vinculando la dimensión tiempo. Entonces, ¿cómo yo voy a hacer esta unión con con el order date ID? Entonces voy a arrastrar. A ver, me dice que esta relación tiene una cardinalidad de varios valores. Esto solo debe usar si se espera que ninguna columna contenga valores únicos. Ya voy a tener que ir a revisar la tabla de la dimensión tiempo, porque ahí tengo un problema. Y la dimensión categoría, que la tengo que vincular con el category ID. ¿Y qué me está diciendo? Varios ahora, también. A ver, ya, voy a ir a revisar esas dos tablas. Transforma datos, acá. Ya, categoría. En categoría ID tengo que quitar los duplicados. Ahí. Y el otro la dimensión tiempo. Ya acá. Category ID. Ah, ya. Este no debería dar más problemas. Cierro y aplico. Vamos a ver si me funciona ahora. De repente lo que más genera dolor de cabeza al hacer estos trabajos son estos problemas. Que uno se encuentra que de repente no puede hacer la unión o lo está haciendo mal. Entonces esta relación está mala. La quito. Eso. A ver ahora, categoría ID.
Ahí sí, ya. Categoría ID ya lo pude vincular. Ven, si se fijan, tengo la línea completa. Y la dimensión tiempo. A ver, ¿cuál es el problema que tengo en la dimensión tiempo? Order date con order date ID. Ahí también se arregla. Ya. Entonces aquí tengo mi modelo estrella. Tengo mi tabla de hechos principal, que es esta. Y de esta tabla de hechos yo estoy sacando dimensiones. La primera dimensión es el, el proveedor, mi dimensión proveedor, mi dimensión tiempo, mi dimensión de envío, mi dimensión producto y mi subdimensión de categoría. Entonces yo ahora, si me voy al panel de visualizaciones, yo puedo empezar a trabajar con la generación de indicadores. Entonces, yo por ejemplo quiero calcular un atributo que me diga a mí de la tabla de hechos eh, a ver, la cantidad más vendida mm, por cada categoría. Eso quiero, por cada categoría. Entonces yo ahora con más de una tabla voy generando nuevos indicadores, ¿ya? Entonces voy trabajando de acuerdo a eh, como la unión de estas tablas, de acuerdo a estas relaciones. Porque si yo no tuviera la vinculación, por ejemplo, entre estas dos tablas, que es categoría y la tabla de hechos, si yo no tuviera, por ejemplo, esta unión, que yo no estaba, yo no podría observar el indicador de la cantidad más vendida por categoría. Porque solamente tendría la relación de acuerdo al Product ID con la dimensión Product. Pero no hay nada en la tabla de hechos que me la vincule a la categoría. A no ser que yo acá en la tabla de hechos tuviera el Category ID y esta tabla estuviera ligada a la tabla de hechos y no a la tabla de dimensión Product. ¿Ya? Pero bueno, este modelo es un modelo estrella, pero tiene una ramificación. Porque el modelo estrella se, se diferencia del modelo copo de nieve, porque el modelo copo de nieve tiene como ramificación en sus dimensiones, que en este caso, porque dimensión categoría, o sea, perdón, la categoría es parte del producto. Entonces, en un modelo estrella, la categoría estaría dentro del producto, ¿ya? Es en una sola dimensión. Pero al trabajar en un modelo copo de nieve, todas las cosas que sean de una categoría, pero que también se pueden diferenciar entre sí, como la categoría con el producto, se separan. ¿Ya? Si yo tuviera, por ejemplo, aparte del producto y la categoría, tuviera, no sé, a ver, por ejemplo, el color del producto, tuviera, no sé, son puros autos, por ejemplo, autitos de juguete, y tuviera que el auto de categoría, no sé, a ver, de categoría de autos de carrera y de color azul, yo los tendría que separar. Tendría que generar la categoría, que sería autos de carrera, y aparte el color, dimensión color de product, que sería azul. Y tendría un ID. Por ejemplo, ID 1 sería azul, ID 2 sería verde, ID 3 naranjo, así. ¿Ya? Pero para este caso práctico en Norwin, basta con hacer un modelo estrella, que son en la tabla de hecho y sus ramificaciones principales. Esto igual sigue siendo como un modelo estrella, ¿ya? Porque no tiene ramificaciones más complejas. Entonces la ventaja de esto es que yo voy a poder ir trabajando de acuerdo a... Ah, eso es lo que le iba a comentar. Que la ventaja de trabajar con dimensiones es que si yo tuviera en mi tabla de hechos, yo quisiera agregar, por ejemplo, un nuevo atributo, es más sencillo trabajarlo a través de dimensiones, porque ese nuevo atributo que yo quisiera agregar, que por ejemplo es un color, yo lo trabajo en la dimensión producto. Me voy a la dimensión producto y agrego un nuevo ID solamente en esta dimensión y saco otra tabla nueva que sea dimensión color y entonces yo
no es necesario que en mi tabla de hechos, que es la tabla que alberga la mayor cantidad de datos, yo vaya generando esa modificación de datos. Entonces, para eso también nos sirve, para poder optimizar y de cierta manera como amortiguar los cambios que se pueden presentar en nuestra base de datos. ¿Ya? Eh, eso. Eso chicos, por hoy lo voy a dejar hasta acá. Eh, Cualquier cosa me escriben al correo. No sé si me hablaron al WhatsApp. Tuve un problema con. Bueno, les conté la semana anterior que tuve un problema con el computador. Después me falló el teléfono, así que tuve que volver a reinstalar todo de fábrica. Estuve como 2 días sin poder utilizar WhatsApp, así que no sé si dentro de esos días me mandaron WhatsApp. No los pude leer, no pude recuperar los mensajes tampoco, así que no sé si me habrán escrito alguna duda eh, respecto a estos ejercicios. Sé que tienen una actividad con la profesora sobre la generación de modelos en Power BI. ¿Ya? En la próxima ayudantía hay que ver el tema de las fórmulas que nos van a permitir a nosotros poder generar nuevos cálculos de indicadores. Pero eso me gustaría que lo hiciéramos así como eh, de forma simultánea, ¿ya? No como trabajo autónomo, porque igual es medio complicado, o sea, no es complicado, pero sí, o sea, yo las fórmulas no me las sé, o sea, no es como que yo les diga ya, si ustedes quieren calcular el promedio, la fórmula es así. Hay un manual en un foro de Microsoft, que Microsoft es quien hace Power BI, en donde van ahí la misma gente va comentando fórmulas y ustedes van a ir haciendo búsqueda ahí para poder calcular distintas cosas que quiera, por ejemplo, sacar el promedio más complejo, que les muestre el producto con, con mejor rendimiento, etcétera. Pero eso, esta es la generación de un modelo de una tabla de hechos con sus dimensiones. Y, y eso, pues chiquillos, espero que hayan entendido. Perdón por la demora y por mandarles la ayudantía en la semana de receso. Pero de verdad yo estaba un poco con hartas cosas, así que apenas puedo, le hago el video. Igual, por eso les digo, si tienen dudas, consúltenme, ningún problema esta semana. Eh, y igual me gustaría trabajar la generación de este modelo, pero desde un SQL eh, sin la generación de la tabla principal. ¿Ya? Entonces igual es un poco más de trabajo y hay que volver a tomarle el ritmo para poder explicarles cómo funciona y cómo lo pueden hacer. Pero según mi percepción, esta es la forma más eh, fácil para poder trabajar en este tipo de modelos. Así que eso, eh, chicos, si quieren, miren, a ver, les voy a mostrar antes de que se vayan. eh, una visualización que fue lo que yo tenía que hacer como visualización en Power BI con la gestión de indicadores, con todo lo que le hablé de las técnicas de color, el orden de la visualización y todo. Les voy a mostrar un poquito de lo que. Ojalá espero que lleguen con la tarea que les mandó la profe lo más ordenadito posible con sus indicadores. Eh, Está cargando. Solamente como por si se quieren como orientar a una distribución, les voy a mostrar uno de mis trabajos. Ya, miren, acá tienen la visualización. Yo siempre les he dicho, los filtros a un costado, los gráficos distribuidos de forma geométrica, ordenada, y se les va a ver súper bien organizado, bien ordenado, y esa es la idea, que la información también sea fácil de entender, ¿ya?
Acá las correcciones que yo debería haber hecho son darle más prioridad y organizando los gráficos más importantes en la zona superior izquierda e ir trabajando con los datos que no sean tan relevantes para el análisis hacia el lado inferior, inferior derecho. ¿Ya? Y eso fue recomendaciones que me hizo la profe incluso. Así que en cosas así tenganla en mente, tenganla en cuenta para que su visualización sea aún mejor. ¿Ya? Y acá también trabajé con modelos, modelos estrellas y copos de nieve. Acá. ¿Ven? Entonces todo eso lo pueden hacer directamente desde Power BI apoyándose en SQL. O sea, yo siempre hice las tablas en SQL y las importé a Power BI porque es la forma más práctica, considero yo, para poder trabajar este tipo de problemas. ¿Ya? Así que eso, chiquillos, ánimo y cualquier cosa me consultan, de verdad. ¿Ya? Y disculpes por estar desconectado durante 2 días. Me disculpo si alguien me hizo una consulta por WhatsApp y yo no le contestaba porque no tengo ningún mensaje, en serio los perdí todos y eso, chicos. Así que tengan muy buenas noches. Nos estaremos viendo en una próxima ayudantía. Eso. Que estén muy bien. Chao, chao.